amigos del Perú y del mundo. Encantados de estar nuevamente con ustedes, después de una serie de circunstancias políticas, de fiestas y finalmente esta última semana de accidente. Me rompí la clavícula en 4 partes por un accidente tonto. En fin, ya me operaron, pero aquí estoy sin poder utilizar mucho el brazo derecho. Pero muy contento de estar de regreso, señor Barba. Dale la bienvenida pues a Pancho. Y hoy con un invitado especial, nuevamente, Francisco Tudela, al que trataremos de tener con nosotros lo máximo posible. Lo máximo posible, ¿no? Bueno. Y Rafael siempre es un poco mezquino en los elogios, ¿no? Siempre es un honor y un privilegio conversar con Pancho. Tienes toda la razón. Claro. Sí, tú eres más sobón. Para mí es un privilegio conversar con ustedes dos. Bueno, esta semana va a estar signada por la visita del Papa, que tiene ingredientes de fe y, por supuesto, ingredientes políticos, ¿no? Hace 33 años, exactamente, en 1985, en plena campaña electoral, llegó el primer Papa en nuestra historia. Su nombre, Juan Pablo II. Era un país en ese momento ajetreado por la inflación, por el terrorismo, ¿no? Y la segunda noche en que estuvo acá Juan Pablo II, Sendero Luminoso dinamitó distintas torres eléctricas y nos dejó a oscuras. Aún así, el Papa cumplió los 5 días de su visita, tuvo misas con casi 8 millones de personas en todo el país. Fue a Ayacucho. Y fue a Ayacucho, donde dio un mensaje contra la violencia y contra el terror. Bueno, ahora otros son los tiempos, otros son los desafíos y nos visita otro Papa, Francisco, ¿no? Y yo quiero hacerle a Pancho 3 preguntitas concretas, ¿no? ¿Qué significa para los católicos su llegada, ¿no? 2, ¿cuál va a ser la tónica de sus discursos y cómo podría afectar la política nacional? ¿Qué piensa Pancho? Son 3 preguntas entrelazadas, sí, ¿no? Claro. Yo creo que lo que representa el Papa es primero la cabeza de la Iglesia, el sucesor de Cristo, pero eso es para los católicos. Pero para todo el mundo occidental, dentro del cual está América Latina, aunque Huntington no lo creía así, para todo el mundo occidental y también para los otros continentes, representa la autoridad espiritual del cristianismo occidental, la gran autoridad espiritual de Occidente y el único vínculo directo que todavía existe con el Imperio Romano. O sea, sobre sus espaldas vienen 2000 años de historia. Por eso es que tanto cuando hubo la Reforma Protestante como después ya con las ondas anticlericales del siglo XIX e incluso hoy en día, con más razón, los subversivos atacan al Papa porque saben que si desaparece esta autoridad espiritual que representa toda la continuidad histórica de Occidente, desaparece nuestra civilización con él. Y Huntington, que creía en eso, creía en la desaparición del papado, en su libro El choque de civilizaciones hace una observación ácida. Dice, hasta 1991, hasta la fecha de la caída de la Unión Soviética, todos los gobiernos occidentales decían defender la civilización cristiana y occidental. Después nunca más lo han hecho. Ahora lo que se defiende es la civilización liberal e industrial. Naturalmente, ahí se ve un quiebre y una voluntad de quiebre, ¿no? Pero la verdad es que la Iglesia ha pasado por todo tipo de calamidades y siempre ha emergido triunfante y ha durado lo que dura desde Cristo hasta el día de hoy. Por lo tanto, eso es lo que representa no solo para los católicos, sino eso es lo que representa para todo el mundo, pro y contra. ¿Qué incidencia, qué va a decir? Bueno, habría que tener bola de cristal, pero viendo lo que ha dicho hasta ahora, naturalmente él va a ser crítico de determinados aspectos del capitalismo financiero, respecto a los cuales el Perú está muy sensible por el tema de First Capital, de Westlife, etcétera, ¿no? Y naturalmente se va a basar en la doctrina católica de la responsabilidad
en el uso de las cosas del mundo. Y eso incluye la propiedad y eso incluye la economía, ¿no? Entonces, naturalmente, no hay limitación al uso de la propiedad siempre y cuando sea responsablemente utilizada. Entonces, yo creo que van a haber varias críticas. Naturalmente, todo el mundo va a tratar de jalar agua para su molino. Entonces, los subversivos van a decir que habló para ellos, los conservadores van a decir que habló para ellos, o sea, todos van a tratar de jalar agua para su molino. Eso pasó en las elecciones del 85, porque si tú recuerdas el discurso hábil del Alan García del 85 fue hacer llamaríamos una parodia o un cálculo de las bienaventuranzas. Y entonces empezó a decir, pues bienaventurados los pobres, y luego venía el contenido político, etcétera, 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 calcando su discurso en ese aspecto sobre el de Juan Pablo II, cosa que no explica la totalidad de su éxito, porque el Perú estaba en una situación muy difícil, pero naturalmente debe haberle ganado algunos votos, ¿no? Entonces, en las regionales vamos a ver el efecto del discurso del Papa en los distintos lugares del Perú que va a visitar. Ahora, Juan, ya, por ejemplo, dentro de lo que menciona, ya, por ejemplo, la número 2 del Sendero Luminoso, ¿cómo se llama? La que está presa, la terrorista Cabecilla. La esposa de... No, la esposa de... No me sale el nombre ahorita, de Abimael Guzmán. Sí. Que está, Elena Iparraguirre ha tenido el cuajo de escribirle una carta al Santo Padre para que interceda por los presos políticos, ¿no? Estos sinvergüenzas. Claro, es que ella le escribe una carta al Papa, sí, porque ya no hay nadie en el Kremlin que le haga caso. Efectivamente. Ajá. Ahora, la personalidad de Francisco es bastante compleja. Sí. Digo esto porque si tú lo comparas con Juan Pablo II, tú sabías qué iba a decir, sobre qué tema se iba a enfocar, y él tenía muy claro quiénes eran los enemigos de la Iglesia y de la humanidad. Porque los había sufrido. Así es, pues así. Entonces, él, en cambio, Francisco juega mucho, ¿no?, a las palabras un poco confusas, ¿no? Ambiguas. Ambiguas. Quizá el mensaje para algunos suene ambiguo, ¿no? O algunas respuestas a determinadas preguntas suenan como no suficientemente claras y que se prestan a diversas interpretaciones. Yo espero que venga como pastor, claro, y no como político. Evidentemente. ¿No? Y no como político. Yo creo que la ambigüedad obedece al hecho de que es latinoamericano y sobre todo a que es argentino, y que la Argentina ha tenido un fenómeno político que es el peronismo. Claro. Y también ha pasado por todas las vicisitudes por las cuales hemos pasado nosotros. Sí, pues. Terrorismo, hiperinflación, golpes de Estado, etcétera. Y entonces es cierto que en América Latina hay una tendencia mucho mayor a la ambigüedad que en los Estados Unidos o en Europa, donde las cosas se llaman por su nombre. Además, Juan Pablo II era un papa anticomunista. Y como tal, él tenía clarísimo que su misión era rescatar a su patria católica, que era Polonia, de las garras del comunismo, cosa en la cual tuvo éxito, porque forzó al general Jaruzelski, el jefe comunista, a cogobernar con los obispos. Exacto. Y contribuyó a la caída de la Unión Soviética. En su capilla en Castel Gandolfo, a mano derecha, tenía un gran fresco en la pared de Sobieski, el rey polaco liberando Viena de los turcos, o sea, el Islam. Y a la izquierda, otro gran fresco de la batalla del Vístula en 1920, donde los polacos repelen al ejército de Lenin y a los bolcheviques y no los dejan entrar a Europa con gran mortandad. Y entonces él lo tenía clarísimo, el comunismo y el Islam eran los enemigos de Occidente. Ahora, yo no sé si este papa sea milagroso, pero PPK espera que sea muy milagroso, porque según leo, Mercedes Arauz... Y se equivoca bastante. Mercedes Arauz ha confirmado que PPK estará junto al Papa
en Lima, en todos los Trujillo lugares, sí. y en Madre de Dios. Así es. Es decir, no se le va a despegar posiblemente ni para el baño, ¿no? Bueno, Ahora, la propaganda que pasan en televisión sobre la visita del Papa parece premonitoria. Entonces, porque el Papa Francisco aparece una vez, pero el presidente Kuczynski aparece 3 veces. vamos a ver qué pasa. Eso nos... sí, vamos a ver qué pasa. Vamos Pero en fin, a ver qué pasa. para Ojalá. los creyentes, añadiré yo, Pepe, para Sí. los creyentes tenemos el deber de, por supuesto, de rezar para que la visita del Santo Padre sea Lo más fructífera Lo más posible para el fructífera país, posible, ¿no? así es, Y exactamente. sumarse a lo que dice el cardenal Cipriani, quien dice que la visita del Papa servirá para unirnos como país, ¿no? Está Así es, pero- bien difícil, ¿no? Y que será una gran luz, una sinfonía de paz, de cariño y de unidad. Nos sumamos a los buenos deseos del cardenal cardenal. Cipriani, por supuesto, ¿no? ¿Ah? Bueno, yo ¿Ah? sí creo que su presencia mueve a muchísima gente. Sí, sí, no hay duda. Y hay una corriente católica positiva de apoyo al Papa, y eso naturalmente, después de las semanas áridas que hemos pasado, altamente conflictivas, con unas marchas contra el indulto y llenas de furia, pues naturalmente esto va a ser un bálsamo, ¿no? Bueno, pasemos a esos temas, a los Así temas es. políticos Vamos de coyuntura. Vamos al tema del Gabinete. El gabinete. Sí. El gabinete. Antes del gabinete, Porque- yo quisiera unas pocas palabras A ver. sobre que si el problema para Pedro Pablo Kuczynski, para él, de su permanencia en la presidencia, ha concluido. Yo pienso que no ha concluido. Hay que esperar las nuevas informaciones que puedan llegar, que lo pudieran comprometer más todavía. Por supuesto, las investigaciones que está realizando la Comisión Lavajato. Y, en tercer lugar, y muy importante, el desprestigio al que ha llegado, porque ya incluso aquellos que lo han apoyado para que no fuese vacado, ahora están completamente en la posición contraria. Lo increíble, lo hipócrita, lo incoherente es que muchos de los que no querían que fuese vacado, después de que se comprobaron los irregulares negociados y las falsedades o mentiras que le había dicho oficialmente al pueblo peruano, querían mantenerlo solamente porque lo otro podría beneficiar a determinado sector fujimorista. Pero esas mismas personas, por el solo hecho de que haya ejercido una facultad constitucional como es la de conceder un indulto, ahora están efectivamente en la idea de que hay que vacarlo, y concretamente el Frente Amplio ya presentó una moción de vacancia por Pero esa razón. yo quisiera hacer una tingencia importante. Quien presentó la moción de vacancia No fue el Fujimori. antes del indulto fue el Frente Amplio. Exactamente. O sea, fueron por vacancia y salieron Así, con indulto. exactamente. Fueron por lana y salieron trasquilados. Exactamente. Y ahí hay una ironía, porque en el 90 fueron los comunistas y los apristas los que pusieron al presidente Fujimori en el poder. Sí, pues. Y en el 2016, los comunistas, en alianza con otras fuerzas, fueron los que pusieron a PPK en el poder. Exactamente. Y ahora son sus peores enemigos, como lo fueron de Fujimori. Entonces la historia se repite. Y naturalmente ellos votaron por PPK, los comunistas, Claro. simplemente porque había encarnado el discurso antifujimorista. O sea, no les interesaba la persona No, del claro que no. presidente, lo que les interesaba era el vehículo del antifujimorismo. Y además Muy bien. creo que con la posibilidad o la intuición de que iban a poder manejarlo y Así si no, es. deshacerse de él para originar una nueva constituyente y una nueva constitución, que es lo que la izquierda radical... El objetivo central, si ustedes recuerdan el debate del 21 de diciembre, todas las intervenciones de la izquierda no se ocupaban de la vacancia. Exactamente. El eje era el ataque al fujimorismo y el pedido de una nueva constitución. Exactamente. Invariablemente. Sí. Todas las intervenciones de la izquierda subversiva. Entonces, naturalmente, ellos saben perfectamente a lo que van y no tienen preocupación por el tiempo que tome. Claro. Ellos, su lucha central es destruir la Constitución del 93, porque la Constitución del 93 destruyó 60 años de propaganda vigencia. y activismo socialista en el Perú. Exactamente. Y entonces de ahí también el odio a Fujimori. Claro. Ahora, a mí lo que más me preocupa
es la ceguera de PPK. Y yo creo que esta es una magnífica oportunidad para cambiar casi a todo el gabinete, ¿no? Y buscarse un premier político, tipo Antero Flores, por dar un nombre, ¿no? Y darle una preeminencia al factor político. Porque que en esta etapa de crisis y de ingobernabilidad necesita voceros políticos capaces de tender puentes, de debatir, de conversar, de dialogar, de razonar y finalmente llegar a conclusiones, ¿no? Y este gabinete yo lo veo débil, medroso, sin experiencia política, ¿no? Que se suma a lo débil que está ahora, más que nunca, el propio presidente. Y el día de hoy, perdón Pancho, el día de hoy en Cajamarca se han juntado casi todos los extremistas, ¿no? Ahí estaba Verónica Mendoza con Goyo Santos firmando una especie de pacto por la destrucción o por el caos, ¿no? Donde van a promover marchas, toma de carreteras y todo lo demás. Y este va a ser el momento para que PPK nos demuestre que escogió el gabinete adecuado y los ministros adecuados, porque de otra manera vamos a entrar en una crisis bastante seria para nuestro país. Acá hay dos factores muy importantes sobre lo que tú dices. Primero, la izquierda subversiva. Yo recuerdo durante la campaña, Marisa Aglave dijo que no les interesaba tanto el porcentaje que sacaran para el Congreso, lo que les interesaba era la calle. Y en una entrevista post la sesión de vacancia del 21 de diciembre en el Congreso, dijo que al presidente Kuczynski, después del 24, después del indulto al presidente Kuczynski, le quedaban tres caminos: la renuncia, la vacancia o las organizaciones sociales en la calle. O sea que ellos están pensando en hacer con Kuczynski lo que hicieron en Bolivia con Sánchez de Lozada, que fue lo que llevó a Evo Morales al poder. Pero por otra parte, en el gobierno daría la impresión que hay más bien un sentido de replegarse a las filas de los leales absolutos, más que de crear un gabinete político que pueda enfrentar los enormes desórdenes sociales que están prometidos de cara a las elecciones municipales y regionales. Es que ese es el punto. La falta de gobernabilidad como consecuencia de la debilidad de un gobierno, como el de Humala antes y como el de PPK ahora, para enfrentar con la ley y con la firmeza que se requiere esos violentistas y esos reclamos. Ese es el problema. El asunto, Rafael, es que mal o bien ya tenemos un gabinete y se supone que está en marcha, ¿no? Yo creo que lo justo, lo legítimo, lo patriótico, por emplear esta palabra tan usada, es darles el beneficio de la duda y una pequeña tregua, ¿no? Para ver cómo lo hacen, ¿no? En la cancha, ¿no? Porque de otra manera caemos en el juego de los rojos, ¿no? Sí, evidentemente. No sé si estoy siendo demasiado conservador, ¿no? No. Pero me parece que es lo que corresponde. Digamos, ¿no? que hay que ser críticamente colaborador. Críticamente colaborador. Es que yo miro a ese gabinete y me asusto, la verdad, porque los veo tan frágiles, tan nonatos en política, que me da la impresión que se los van a comer en las calles, ¿no? Pero en fin, ¿no? Bueno, algunas, sobre el indulto, algunas ideas, si te parece. Sí. El indulto, mencionamos hace un momento la marcha esta que ha habido en contra del indulto, ¿no? Y yo recuerdo un comentario que hizo un Twitter alguien, dijo, ¿por qué no van a Los Conos para hacer el plantón o hacer la marcha? Claro. Vayan a Huaycán, por ejemplo, y ahí van a saber si tienen el respaldo de la población o no. Porque, claro, fue en Los Conos donde Sendero Luminoso y en general el terrorismo se ensañó contra la gente más pobre y más indefensa, y a quien justamente el gobierno de Fujimori ayudó y los libró de esos que sufrían todos los días, ¿no? Hay asesinatos terribles, pero que uno recuerda, como el de María Elena Moyano. Por ejemplo. Terrible. Bien, Salvador. Y están levantando el San Benito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y Antero Flores dice que estas son pataletas, ¿no? De las ONGs, ¿no? Nada más que eso, pataletas, ¿no? Nada más, evidente. El indulto firmado por PPK en favor de Alberto Fujimori ya causó Estado. Nadie lo mueve, es pétreo. De lo contrario, si la citada Corte sigue en plan metiche, el Estado peruano debe salirse del Pacto de San José y chau Corte, chau Comisión de Derechos Humanos, y se habrá
concluido este debate. Vaya, por fin vemos un pronunciamiento de Antero en ese sentido. En ese sentido. Firme, por lo que hemos venido sosteniendo por años. Eso sí, la piedra de toque para el Perú respecto a la CIDH es el tema del indulto. Exactamente. Porque ellos en su comunicado hacen pasar su política como si fuera derecho, pero no es derecho, es política. Por ejemplo, dicen que el indulto afecta las sentencias por lesa humanidad que han condenado a Fujimori. Y no Fujimori existe. en las sentencias existentes no ha sido condenado por lesa humanidad. Y luego hablan de la represión de seguridad del Estado contra las manifestaciones de la izquierda y del antifujimorismo en general. Y eso es una mentira. Quien mienten lo menos, mienten lo más. Entonces yo creo que si la CIDH se mete con el tema del indulto, el Perú tiene que pensar seriamente si denuncia el tratado o no. Y además de denunciar el tratado, simplemente no hacer caso a lo que a la por supuesto, porque a una intervención política es nada. No pasa nada. No pasa nada con que no acatar esa orden. no tienen poder coactivo. Exacto. Como la Corte Internacional de Justicia de la Haya tampoco tiene poder coactivo. Así es. China y Filipinas fueron a un litigio por el mar territorial. Lo perdió la China, lo ganó Filipinas sobre unas islas artificiales, las islas Spratly. Total, los chinos no se han movido y los filipinos se pusieron a protestar y los Estados Unidos le dijeron a los filipinos, porque se asustaron los americanos, no hagan tanta bulla por la seguridad estratégica de la región. Lo que muestra que la CIDH tampoco tiene poder coactivo, excepto el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que naturalmente ellos no han ratificado nunca la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero como saben que es un gran garrote, que ya no es la gran flota de Roosevelt, de Teddy Roosevelt, sino la política de los derechos humanos, entonces ellos amenazan con el garrote, si bien no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y nadie puede usar el garrote contra los Estados Unidos en consecuencia. Además, es realmente increíble. Además está clarísimo, ¿no?, que es una corte ideologizada completamente y al servicio fundamentalmente de las causas terroristas. Nos han hecho un daño tremendo como país, ¿no? Y ya es tiempo, ¿no? No hemos ganado ni un solo caso. Ni un solo caso. Algunos porque, de la época de García Sayán y de Paniagua y de Toledo, porque nos allanamos sin siquiera dar la pelea. Y en los últimos porque el Perú no ha sabido defenderse con la firmeza y con la claridad de ideas. No ha querido defenderse no ha querido. por miedo. Totalmente de acuerdo. Por miedo, exactamente. Y tenemos a un presidente de la Corte Suprema como Duberlí Rodríguez, que en cambio ya está tirando la toalla, ¿no? Tenemos que cumplir con las sentencias que establezca la Corte Interamericana. Depende de las sentencias. Si las sentencias son de acuerdo a derecho, sí. Pero si las sentencias son una construcción política en la cual le venden al Perú gato por liebre, no hay por qué cumplir eso. Claro, así es. Así es. En nuestro tiempo el señor Duberlí fue un parlamentario bastante bullicioso, aunque nunca hacía uso de la palabra, ¿no? Por cierto, aquí hay una foto, prepárenla en cuanto pueda, producción, de ese tiempo. Él era senador. No sé si diputado. Diputado, sí. No sé si su pasado comunista influye en sus decisiones, pero en todo caso parece que sí, ¿no? Ahí está, a ver si producción lo puede poner, aquí está en la Cámara de Diputados del Congreso, del famoso Duberlí Rodríguez, ahí está, en el círculo, al lado de Yehude Simón, en su peor época terrorista, al lado del buen hombre Breña Pantoja y de otros más, fíjense, que reclamaban presos políticos, libertad. ¿Saben quiénes eran los que estaban presos? Abimael Guzmán y sus secuaces. Es la bancada de Patria Roja. Claro, exactamente. Era la bancada de Patria Roja. Impresionante, impresionante. Vamos a una nada de eso lo ha vivido y tampoco se lo han contado a los jóvenes de nuestro país. Ese es el problema. Pausa, amigos, una pausa y regresamos.